Lindsey Graham está muerto, y también lo está el neoconservadurismo como lo conocíamos. Pero eso no significa que Estados Unidos haya terminado con la guerra. Bienvenidos a America Uncovered. Soy Chris Chappell. El sábado por la noche, el senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, murió a los 71 años tras lo que su oficina calificó como una enfermedad breve y repentina. El médico forense confirmó después la causa, una disección aórtica, básicamente un desgarro en la arteria principal del corazón causado por el endurecimiento. Así que antes de que cualquiera de estos dos opine, no fue ningún complot para asesinarlo. Los homenajes al difunto senador llegaron de todo el espectro político, desde el presidente Trump hasta Kamala Harris y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien describió a Graham como un patriota. Un gran patriota estadounidense. Mientras que otros, por supuesto, tenían cosas menos amables que decir sobre el senador. En cualquier caso, Lindsey Graham se ha unido a John McCain y Dick Cheney donde sea que estén. Y su muerte parece haber marcado el fin del papel protagónico que alguna vez tuvo el neoconservadurismo en la política estadounidense. Pero, ¿a qué me refiero con eso? ¿Y hacia dónde vamos desde aquí? Bueno, deberíamos retroceder y preguntar qué es el neoconservadurismo. ¿De dónde vino? ¿En qué acertó y en qué se equivocó? ¿Y por qué se volvió tan tóxico políticamente? Muchos piensan que el neoconservadurismo es más que solo ser agresivo en términos de política exterior. Se ha visto como la política de los belicistas, personas que nunca han visto un país que no quisieran bombardear. O peor aún, mercaderes de la guerra que se enriquecieron con los contratos de defensa de las aventuras militares de Estados Unidos. Pero creo que esa es una interpretación demasiado simplista. Lindsey Graham estaba entre la mitad menos acaudalada del Congreso a pesar de su larguísima permanencia. Así es, cuando Lindsey Graham pedía bombardear Afganistán, Irak, Siria, Irán, Corea del Norte o una docena de otros lugares, no lo hacía por dinero, lo hacía por puro gusto. Y era una ideología en la que sinceramente creía. Y el neoconservadurismo es una ideología interesante, sin duda. Por ejemplo, pocos saben que el neoconservadurismo en realidad tiene sus raíces en el marxismo. Es cierto. Verás, a finales de la década de 1930, un grupo de jóvenes trotskistas en el City College de Nueva York solía reunirse en la cafetería de la escuela para debatir de política con un grupo rival de stalinistas acérrimos. Entre esos seguidores de Trotsky estaba un joven Irving Kristol, el llamado padrino del neoconservadurismo. Por otra parte, entre otros partidarios destacados estaban a James Burnham y Max Shachtman. Esos dos rompieron con León Trotsky en 1939 cuando quisieron abandonar la idea tradicional de la defensa incondicional de la URSS durante la guerra. Esa ruptura los llevó por un camino hacia un anticomunismo duro y radical. Los seguidores de Shachtman eventualmente tomaron el control del antiguo Partido Socialista y lo renombraron como Social Democrats Estados Unidos. Se convirtió en una especie de vía de acceso a los círculos de política exterior de la Guerra Fría. Los historiadores del movimiento describen lo que realmente se trasladó de sus días radicales, y no fue la economía marxista, sino más bien una comprensión revolucionaria de la política misma. La vieja idea de León Trotsky era la revolución permanente, la creencia de que el socialismo tenía que expandirse por todas partes o eventualmente sería aplastado en casa. Cambia el socialismo por la democracia liberal y básicamente tienes la premisa fundamental del neoconservadurismo, que la seguridad estadounidense depende de rehacer el mundo a su imagen, por la fuerza, si es necesario. Estados Unidos se convertiría, como dirían los soviéticos, en la vanguardia de la revolución. Ahora, déjenme ser claro, no estoy diciendo que los neoconservadores fueran todos comunistas en secreto. La mayoría de los miembros posteriores del movimiento no tenía ningún interés en el trotskismo, pero la generación fundadora sí lo tenía. Y el ADN intelectual que trajeron consigo, la certeza moral, la estrategia impulsada por las élites y la comodidad con el uso del poder estatal para rehacer sociedades enteras, permanecieron mucho después de que se descartaran las ideas económicas. Y aquí hay algo aún más incómodo en lo que pensar. En conjunto, el enfoque neoconservador hacia la política exterior fue, en cierto modo, exitoso. La estrategia de disputar la influencia soviética y china en todas partes, aunque fuera desordenada en cada frente, produjo el resultado para el que fue diseñada la estrategia. El comunismo básicamente fue llevado a un punto muerto, y la URSS colapsó bajo su propio peso en 1991,
Incluso Vietnam, uno de los capítulos más feos en la historia neoconservadora, podría considerarse en cierto modo un éxito a largo plazo. Se gastaron recursos soviéticos y chinos durante una década luchando en una guerra subsidiaria en la antigua colonia francesa, mientras que Japón, Corea del Sur, Taiwán y el resto de la región obtuvieron el espacio que necesitaban para convertirse en las potencias económicas que son hoy en día. Eso no significa que Vietnam haya sido una victoria total, pero sí que la estrategia más amplia de la Guerra Fría de desplegar el anticomunismo fuera de sus fronteras finalmente cumplió su promesa central. Lindsey Graham vivió hasta los 71 años, la Unión Soviética solo 69. Pero ganar tuvo un precio interno. Vietnam no solo costó vidas y dinero estadounidenses, también socavó la confianza. Durante décadas, el público estadounidense sufrió lo que se llamó el síndrome de Vietnam, y parecía que el neoconservadurismo estaba en decadencia. Pero luego llegó la era posterior al 11 de septiembre y el movimiento obtuvo lo más parecido a un cheque en blanco que jamás tendría. Sin embargo, los resultados fueron posiblemente peores que las consecuencias de Vietnam. Afganistán fue un fracaso, no hay vuelta de hoja. Tuvimos 2 décadas, miles de vidas estadounidenses y billones de dólares de los contribuyentes desperdiciados para que al final el gobierno talibán volviera al poder. Irak se presentó como un proyecto para construir una democracia. Eso pronto se convirtió en ocupación, insurgencia y guerra civil. Y cuando llegó la primavera árabe, en 2011, resurgió el mismo optimismo de que derrocar a los autócratas naturalmente produciría democracias. En cambio, los vacíos de poder en Libia y Siria se convirtieron en caldo de cultivo para ISIS y los años de guerra civil desplazaron a millones. Para cuando Lindsey Graham era uno de los últimos senadores que seguía apoyando sistemáticamente cada intervención que se proponía, el belicismo había pasado de ser una virtud republicana a su mayor desventaja. Pero aquí viene el giro. La historia no terminó con Estados Unidos alejándose por completo de la intervención. Terminó con Estados Unidos cambiando el propósito de la intervención. En el caso de Irak y Siria, el objetivo de los neoconservadores era convertir estos países en democracias. Ese objetivo, obviamente, no dio resultado. Pero la administración actual encontró un uso diferente para el poderío militar de Estados Unidos. No la democratización, sino la alineación. No necesitas construir una democracia, solo necesitas un gobierno que esté de tu lado. Mira Irak. Su gobierno es nominalmente democrático y extremadamente corrupto, pero estos no son temas que realmente le preocupen a la administración de Trump. El único tema que sí importa es sacar a Irak de la órbita de Irán. El primer ministro Ali al-Saidi estará en Washington esta semana para su primer viaje internacional desde que asumió el cargo. Quiere tomar medidas enérgicas contra las milicias respaldadas por Irán y profundizar los lazos económicos y estratégicos de su país con Estados Unidos. O mira a Siria. Hamid al-Shara dirige un gobierno transnacional con bastante residuo autoritario que quedó de su época al frente de una antigua filial de Al-Qaeda. A Washington no le importa. Trump ya se ha reunido con él 2 veces, la más reciente en la cumbre de la OTAN en Ankara, donde elogió al país y a su nuevo líder. El Departamento de Estado ha comenzado a retirar la designación de Siria como Estado patrocinador del terrorismo, no porque Siria se haya convertido en una democracia liberal, sino porque Siria dejó de ser cliente de Irán y empezó a responder las llamadas de Washington. Y luego está Venezuela, probablemente el mejor ejemplo de todos. En enero, las fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro en una operación de 2 horas y media sin bajas estadounidenses en combate. Fue una victoria impresionante para Estados Unidos, pero lo que vino después fue aún más interesante. Verás, Venezuela ya tenía una alternativa legítima esperando entre bastidores, el líder de la oposición Edmundo González. Él es reconocido internacionalmente como el ganador de las elecciones de 2024 que Maduro robó. Washington pudo haberlo instalado en ese momento, pero no lo hicieron. En cambio, la propia vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, una leal a Maduro sancionada por Estados Unidos por corrupción, se quedó en el cargo como presidenta interina. Pero es un poco exagerado siquiera llamarla presidenta. El verdadero poder, según fuentes que hablaron con el New York Times, recae en Marco Rubio, quien se ha convertido en el virrey de facto de Venezuela. Ese es el estándar para una intervención exitosa ahora. No es los hicimos libres, sino los hicimos nuestros. Así que solo porque los neoconservadores estén de salida, eso no significa que el aislacionismo tenga mucho futuro tampoco.
En cambio, lo que tenemos es una especie de política exterior neo-jacksoniana. Según Walter Russell Mead, un académico que enseñó política exterior en la Universidad de Yale, los jacksonianos no creen que Estados Unidos deba tener una razón moral inequívoca para luchar. De hecho, tienden a separar los temas de moralidad y guerra más claramente que muchos miembros de la élite de la política exterior. Ese es el modelo que aparece en los datos de encuestas sobre los jóvenes republicanos. Y eso explica por qué los números parecen contradictorios si los obligas a encajar en la dicotomía entre halcones y aislacionistas. Una nueva encuesta del Instituto Reagan sobremuestreó a votantes MAGA menores de 30 años, específicamente para probar la afirmación de que la derecha joven se está volviendo aislacionista. El resultado principal, una gran mayoría quiere fortaleza estadounidense, no aislamiento. Pero si profundizas, el panorama se vuelve más interesante. Los votantes jóvenes de MAGA son menos entusiastas que los republicanos mayores respecto a compromisos amplios y sin plazo definido en el exterior. Esto es mientras tienen posturas similares en cuestiones sobre el uso de la fuerza, como lanzar ataques militares. Si juntas esas piezas, no obtienes una generación aislacionista y tampoco obtienes neoconservadores en ciernes. Obtienes jacksonianos, personas que quieren que Estados Unidos sea fuerte y respetado, que apoyarán un ataque cuando sea justificado y que no tienen ningún interés en otra ocupación de 20 años, con el circo añadido de intentar reconstruir el país. Esa es la política exterior que la generación de republicanos de Lindsey Graham nunca ofreció del todo. Y es muy probable que sea la que el país heredará ahora que su último verdadero neoconservador se ha ido. ¿Qué opinas? Deja tus comentarios abajo. Leo tantos como puedo. Pero leo cada comentario en americauncovered.tv, donde tendrás acceso a miles de episodios sin anuncios, además de un chat comunitario, transmisiones en vivo y más. Y estarás apoyando el programa. Haz clic en este botón aquí o en el enlace de abajo. Una vez más, soy Chris Chappell. Gracias por ver America Uncovered.